Otra materia conciliable para evitar lo engorroso del Poder Judicial son los alimentos. Ahora, los alimentos de materia familiar, estos alimentos siempre, generalmente, lo solicita, lo demanda la madre de los hijos. De un hijo, de dos hijos, tres hijos, de tantos hijos. Y este pedido va dirigido hacia el papá de estos hijos. Puede ser el papá de los tres hijos o el papá de uno, tal vez hay papá de otro hijo, lo que haya. Necesitamos hacerlo uno a la vez. ¿Listo? Entonces se dirigirá la solicitud de conciliar por la pensión de alimentos a la persona que sea el papá del menor. Ahora, por ahí me dicen, y esta fue consulta de hoy, me dijeron, pero el acta de nacimiento no está firmado por él. No hay ningún problema, porque el acta de nacimiento es un documento de carácter administrativo, ¿ya? Que solamente a modo de declaración jurada establece, la entidad de la RENIEC establece de que el papá es él, ¿no? Que tiene los apellidos la niña y el papá es él. Y si no ha firmado, no interesa. ¿Se puede conciliar? Sí, se puede conciliar. También se puede demandar directamente sin conciliación. También se puede demandar directamente sin conciliación. Pero ¿quiénes usan el Centro de Conciliación Judicial en materia de alimentos? Solamente las personas que pueden sentarse a pactar, ¿no? En estos casos, cuando no hay un conflicto tan severo, cuando por causas del destino se han separado las dos partes, ¿no? Los padres, que el hijo se ha quedado con la mamá y el señor es consciente de que el hijo va a quedar con la señora y entonces yo tengo que dar una pensión de alimentos. Como lo dije en los inquilinos, hay personas para quitarse el sombrero, personas responsables que ellos acuden a los centros de conciliación para efecto de decir, esta va a ser la pensión que yo te voy a mandar a tu número de cuenta, ¿no? O a través de giros, porque tal vez trabajo en la selva, en provincia, en lugares de difícil acceso, pero puedo mandarte un giro dinerario y cubren sus pensiones. Entonces hay capacidad de conciliación. Estas nuevas generaciones, y en lo personal me han tocado, son personas jóvenes, ¿no? Menos de 30 años, los que sí ya están teniendo esta interiorización de la cultura de paz, de poder llevar pacíficamente sus conflictos personales. En cambio, las generaciones pasados los 40 años, todo lo ve en juicio, todo lo ve en juicio. Y los abogados, también muy mayores, más allá de 40 años en adelante, también todo lo ve en juicio. Acá va un consejo para todos ustedes. Si contratan un abogado viejo, les va a arruinar la negociación en la conciliación extrajudicial. Si llevan a un abogado a una audiencia de conciliación, les va a arruinar el acuerdo, porque a ellos les conviene tener el juicio largo de más de 2 años que un acuerdo en 2 semanas, ¿no? Entonces, busquen abogados con criterio negocial. Hay muchos abogados y abogadas con criterio negocial, sí lo hay. Entonces uno puede entrar en negociaciones. No todo se acaba en una sola sesión, puede haber una segunda sesión y hasta una tercera, y no hay ningún problema, hasta poder llegar al punto en común, punto de acuerdo. Pero hay que saber ceder para ganar, que significa perder para ganar, o sea, retroceder un poco en lo que tú persigues, ¿no? A veces por ejemplo, una madre dice, el marido gana 6.000 soles, de 6.000 soles me pasa 2.000 soles, pero ahora el señor está pidiendo una reducción. ¿Cuánto será su reducción? Entonces, si no tiene ya prueba de ganar en planillas los 6.000 soles, en un juicio la señora va a perder totalmente, porque se van a revisar solamente los estándares del sueldo mínimo vital. Y de esa forma va a tener del 25 al 30% de pensión de alimentos. Y del sueldo mínimo vital estamos hablando aproximadamente de 225 soles a 300 máximo. Pero si la persona es capaz de decir, mira, no te puedo pagar los 2.000 soles, pero sí te puedo pagar 1.000, es un buen acuerdo. Pero ¿qué sucede en la experiencia? La señora dice, no, yo quiero los 2.000, y se cierran.
Entonces, hay que saber ceder para ganar, perder para ganar. Es decir, ahora no puede pasar porque ya perdió el trabajo, pero se compromete a pagar un monto más grande que un proceso judicial. Un proceso judicial te va a demorar y va a salir menor todavía, o sea, vas a perder doble. Así hay otros conflictos también en materia conciliable, como lo es la tenencia, ¿no? La tenencia. Acá sí hay que ser delicado, tanto en alimentos, tenencia, régimen de visitas, porque están interconectados, porque siempre es sobre menores, ¿no? Y si es sobre menores, entonces ya estamos hablando sobre los derechos en base a un principio superior del interés del menor y del adolescente, del niño y del adolescente. Recordemos, niño es de 0 a 12 años, ¿sí? Y de 12 a 18 es adolescente. Entonces, la ley del Código de los Niños y Adolescentes los protege. Entonces, cuando vienen los padres en estas materias de alimentos, tenencia, régimen de visitas sobre menores, ya el centro de conciliación busca de llevar a la mejor decisión, al mejor acuerdo en función de los menores. De los menores. Ya las partes pasan a un segundo plano de protagonismo, porque aquí se trata de los menores. Y si hablamos de tenencia, entonces la tenencia tenemos que ser muy justos. ¿Quién es más apto para poder tener una tenencia jurídica? La tenencia de hecho es quien tiene al hijo por el momento. Pero la tenencia de derecho o se logra por la vía judicial o una conciliación extrajudicial con carácter de sentencia. Entonces, esta tenencia, ¿quién lo va a tener? Aquel que acredite solvencia moral y solvencia económica. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en la realidad? Suceden estas cosas. El papá, los hombres como que, ¿no? La idiosincrasia, el estereotipo del varón es que es muy trabajador, entonces el papá tiene mucho dinero. Yo tengo dinero, yo tengo casa, pero ella se llevó al hijo. Sin embargo, hay que analizar porque también nuestro código de los niños y adolescentes establecen que de 0 a 3 la madre tiene la obligación de llevárselo. De 0 a 3 años. ¿Ah? Y entonces, pero a menos que sea drogadicta, que sea pródiga, que tenga conductas deshonrosas y que mantenga una educación en peligro del menor. Si no es así, entonces sí le corresponde a la madre. Pero el dinero y el lugar lo tiene él. Entonces su conducta moral y conducta económica lo tiene él. ¿Qué? ¿Quiere llevarse así al hijo? En la pregunta que se les hace en la audiencia de conciliación es: señor, ¿usted trabaja de qué hora a qué hora? Sí, trabajo de 8 a 8. Pero tengo casa, tengo esto, carro, tengo dinero, tengo todo. Ya, pero acá el interés superior del niño vela por el cuidado del niño. Tú tienes a alguien en casa o tú no te vas a ocupar del niño. Solamente lo quieres tener en casa para tú seguir trabajando. Entonces ahí empiezan a titubear. Y ahí las cosas cambian. Sin embargo, la madre que se llevó al hijo sí tiene todo el tiempo, trabaja, se las agencia para subsistir. Por eso, generalmente las madres que llevan al hijo es que demandan por alimentos, pues. Pero la tenencia la tienen ellos, no necesitan hacer una tenencia de derecho porque la tienen de hecho, pero los padres quieren llevarse al hijo. Por ejemplo, un régimen de visitas. Los papás vienen a las 500 y encuentran a los niños con las uñas largas o con las uñas cochinas, o manchitas de carca y mugre, ¿no? En el cuellito, desaliñado, todo. Y ya quieren llevárselo porque dicen eso es violencia familiar. No es violencia familiar. Hay que pararle los ánimos a la gente. Por eso este video. Aquellos que quieran una tenencia, yo les sugiero algo. Vivir el resultado final. ¿Cuál es por ejemplo, si lo llevas a juicio después de 2 años, ¿tú crees que te van a dar la tenencia? Si no lo has tenido durante esos 2 años. Desde que nació, ¿tú has tenido al hijo? No, no lo has tenido. Entonces, ¿tú crees que te lo van a dar porque dices que ganas y esto? No, tendrías que acreditar de que la contraparte es una persona, pero terrible, drogadicta, se vende en las calles, se dedica a ilícitos terribles que afectan directamente al menor. Pero si no puedes demostrarlo y solamente lo dices, eso no es suficiente. Por eso es que hay que lograr buenos términos.
todas las personas que entran en conflicto de familia, siempre hay menores en medio y siempre tiene que ver con los papás, papá y mamá, papá y mamá. ¿Y por qué no pueden llevarse bien? ¿Por qué no pueden entenderse para llegar a una solución? Por los ánimos. Estamos totalmente mal informados, resentidos socialmente, que todo lo queremos a través de conductas agresivas, ¿no? Soluciones a través de conductas agresivas. Y esto es lo que nos produce los conflictos. No llegamos a buenos términos, no llegamos a los acuerdos que deberíamos hacer. Y de esa forma, entonces somos comida de abogados. ¿Qué es comida de abogados? Los abogados te van a llevar tu caso por más de 2 años, primera instancia, 1 año más, segunda instancia, y de esa forma no vas a poder salir del círculo vicioso de la judicialización. Es más, vas a creer de que todo tiene que ser judicializado, que todo tiene que ser a través del juez, y no es así. Un conciliador extrajudicial es un juez privado, porque las partes pagan el servicio y de esa forma, en forma imparcial, ni para ti, se soluciona el problema. Y eso es algo que las personas a veces no lo entienden y deberíamos de procurar siempre orientar a lograr soluciones pacíficas. En esta materia también tenemos el régimen de visitas, ¿no? Yo quiero la tenencia, quiero el régimen de visita, todos quieren todo. Y eso es algo muy peculiar. Necesitamos establecer situaciones justas donde uno se ocupe. Por ejemplo, dicen, esta Navidad tiene que pasar conmigo y la otra Navidad ya contigo, y así, sí, puede hacerse de manera intercalada los regímenes de visita, sí se puede. El cumpleaños también, de manera intercalada. El cumpleaños del menor puede pasarlo con la mamá esta vez y la siguiente con el papá. O previo acuerdo, te puede llevar los dos juntos, porque al final son papá y mamá. A pesar de que el papá y la mamá puedan tener otros compromisos, siguen siendo todos juntos con los nuevos compromisos y nuevos hijos, siguen siendo todos familia. Y eso es algo que no lo conciben, se enojan acá en las sesiones. Y no pueden enojarse, señores. Por algo usted ha decidido dejar a su pareja, por algo, ¿no? Y han decidido tener otra pareja. Y si han decidido tener otra pareja, ¿ustedes qué creen? Es mi única familia y por eso ya no le doy nada a la primera. No. Si te metiste, tomaste tus decisiones de poder tener nueva familia, teniendo otra familia, necesitas cumplir tu responsabilidad. Responsabilidad alimentaria. Hay un hijo que necesita. Solo si no necesita, no des los alimentos. ¿Y cuándo es cuando no necesita? Cuando no te demandan, cuando no te piden. Pero la suerte del que no lo demandan y no te piden es de que el papá quiere involucrarse. Y así es la ironía de la vida. Y se quiere involucrar y entonces yo quiero pasar los alimentos, yo quiero tener régimen de visita. Y a veces no te quieren en la vida. Y así es la ironía de la vida. Donde justo hay hombres irresponsables, hay hombres súper responsables que quieren ocuparse de todo, de la tenencia, de hecho, de derecho del menor, de llevarlo y darle todo. ¿Y sabes qué? La otra parte, sea la mamá o sean los abuelos, se apertrechan para no darle ni el acceso. Y eso es muy injusto. Entonces se configuran delitos, otros delitos conexos como sustracción de menor, ¿no? Hay el impedimento del cumplimiento de la pensión de alimentos, entonces tenemos que establecer otras formas como un pago por consignación en materia de alimentos para depositarlo en el Poder Judicial. Y de esa forma yo estoy cumpliendo. Pero hay personas que no quieren pues que el varón se involucre en la educación. Y hay de todo. Entonces hay que buscar justos medios, ¿no? Entonces, estos temas donde están inmersos los menores de edad sí son muy delicados. Los conflictos se dan más que nada por no querer ceder ni perder. Es el pensamiento de todos. Por supuesto, claro que sí. Si lo vemos más psicológico, todo ser humano tenemos pensamiento, sentimiento y voluntad. Y dentro de los sentimientos
tenemos el orgullo, el egoísmo, los rencores, el interés personal. Y estos sentimientos son tan interiores, todos los tenemos, yo también, pero nos conllevan a tener la interpretación de la realidad que yo veo dentro de mi cabeza, lo que yo veo. Y entonces yo considero de que el otro es el injusto, el papá es el injusto, él no paga, es irresponsable, tiene que sufrir. Es más, lo que me hizo lo tiene que pagar. O sea, la justicia para determinadas personas con rencor se transforma en un método de venganza. Entonces, y llaman a la justicia igual venganza. Entonces buscan de herir a tal forma de no llegan a ningún acuerdo. Entonces son comida de abogados, procesos judiciales de más de 2, 3 años, 4 años. Los divorcios, ahora entramos en el tema de divorcio. En materia conciliable, el divorcio en sí, el concepto de divorcio como término jurídico no es materia conciliable. Sin embargo, es un prerequisito para establecer el procedimiento notarial o municipal de el divorcio. Entonces, es un prerequisito establecer un acuerdo conciliatorio siempre y cuando haya menores de edad y bienes. Si hay menores de edad, entonces tenemos que establecer el acuerdo respecto a lo que ya hemos hablado, alimentos, tenencia, régimen de visitas, y un cuarto punto, a la separación de bienes. Si hay separación de bienes, se va a tener que coordinar, se coloca en el acuerdo conciliatorio y se realiza a través de notaría. Entonces, ahí hay un mayor manejo, ¿no? Conciliación, notaría para separación de bienes y finalmente el procedimiento, sea notarial o municipal, del divorcio. Y en 3 meses se realiza el divorcio express, de forma pacífica, sin revisión de los asuntos que conllevaron a esta decisión, porque hay muchos, generalmente de la infidelidad y otros de las agresiones y todo, pero lo que decidan las partes está bien. Lo malo va a estar que una de las partes quiera, yo quiero divorciarme, pero el otro dice, no, yo no quiero divorciarme, ¿no? Sea hombre o mujer, ¿ah? Entonces, si no quiere divorciarse, sí tendrá que hacerse vía judicial. Solamente podremos hacer el divorcio de común acuerdo, el divorcio express, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Claro que sí. Es inevitable que las soluciones más rápidas, las soluciones donde podemos lograr un buen acuerdo, van a ser aquellas donde las partes puedan ceder su animosidad, puedan retroceder en su pedido crucial, opresor, ¿no? Tenemos que ablandarnos, ser flexibles para poder coordinar. Y si hay menores de edad, ya ustedes pasaron a segundo plano y los menores son los titulares a quienes debemos de proteger y cautelar con un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque ambos padres son quienes procrearon a la criatura. Y encima, si el papá, en este estereotipo de que el papá es trabajador y pudiente, entonces tiene que garantizar una pensión de alimentos hasta sus 18 años y hasta con posterioridad de 28, siempre y cuando haya estudios superiores. Listo, pero tiene que haber estudios superiores, tiene que estudiar, tiene que tener buenas notas, tiene que acreditarse eso. Si no tiene buenas notas, entonces pierde el estado de necesidad y ya solamente sería hasta sus 18 años. Eso es así. A ver, primero vamos en la etapa conciliatoria, en un centro de conciliación. ¿Necesitamos pruebas? No necesitamos prueba alguna, más tan solo el acta de nacimiento para verificar el entroncamiento. Después, ¿prueba alguna de qué viene pasando? No. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese día de acuerdo, a partir de ahí en adelante es que se va a realizar los depósitos para la pensión de alimentos. Es decir, no se hace un retroactivo. Yo me reúno o te cito a conciliación para que me reconozca desde que nació, ¿no? Todos los meses, ya tiene como tal vez 10 años el niño y quiero que me reconozca a los 10 años. No, eso no hay. ¿Sabes por qué? Porque si tú hubieras querido demandarlo antes, lo hubieras hecho y no lo hiciste. Entonces de alguna forma se entendieron. Entonces, pero hay conciliación para gastos de embarazo, por supuesto que los hay, pero tiene que ser en el momento en que la señora está embarazada. Y si está embarazada, necesita ahí sí pruebas de que está embarazada, ¿no?
Y la conciliación de embarazo solo permite, según la ley del Código Civil, darle dentro de los 9 meses del embarazo, ¿no?, de la gestación, más unos 4 meses posteriores y 4 meses antes, por los gastos, ¿ya? Entonces se puede cuantificar un monto prudencial y el acuerdo conciliatorio vería todos esos meses. Por supuesto que sí, pero ese acuerdo conciliatorio también termina con su cumplimiento, termina de cubrir los 4 meses posteriores a la gestación y acabó. Si la señora en ese entonces aún se siente de que no le cubren los alimentos, puede demandar por alimentos. Pero si no lo hizo por 10 años, en este ejemplo, no lo hizo por 10 años, entonces no va a poder pedir desde antes. En una sesión de conciliación no necesita prueba de, yo estaba pasando. Generalmente el irresponsable muestra esas pruebas, pero no es necesario, porque a partir de ese día en adelante es que se va a acordar la pensión de alimentos. Y la misma suerte lo lleva un poder judicial. El poder judicial, o sea, si yo ya no quiero conciliar porque no quiero verlo a este hombre, entonces de frente lo demando judicialmente por alimentos, puedes hacerlo, está bien, pero solo se va a contabilizar los alimentos después de admitido a trámite la demanda. Ya, se admite a trámite la demanda, sale la resolución de admitido la demanda, a partir de allí en adelante se va a computar los meses que salgan según la sentencia. Pero hay que saber, hasta antes de la sentencia pueden coordinar por un centro de conciliación, sí, también pueden coordinar y eliminarían el proceso judicial, claro que sí, pero tiene que haber acuerdo de partes. Si no hay acuerdo de partes, continúen con su demanda de alimentos. Y en la demanda de alimentos puede también el obligado acreditar, yo he venido pagando y pagando por las puras, señor. Desde que se admite la demanda de alimentos en adelante es que se va a revisar si has cubierto desde que se ha admitido la demanda de alimentos. No estamos hablando de 10 años atrás ni nada. Puedes mostrarlo, pero eso no se va a valorar. El juez lo va a obviar, el conciliador lo va a obviar, porque el acuerdo se parte desde que nace el pedido, la solicitud, ¿ya? Así es nuestro derecho, así es la justicia que nos corresponde. Entonces, en esta gran gama de conflictos de personas, es innumerable que tiene que haber soluciones a los conflictos. Y dentro de estas soluciones, pues, por algo está el Poder Judicial, que es ancestral, ¿no?, dentro de los modelos españoles, italianos y alemanes que tenemos aquí en nuestro Código Civil, y este método alternativo de solución de conflictos que es nuevo, que es la conciliación extrajudicial. Esta conciliación extrajudicial nos ayuda para que podamos solucionar de manera efectiva, rápida, pronta, en 2 semanas, un conflicto que podría durarte 3 años, 4 años. Entonces, de esa forma podemos dar solución. Las personas tienen que ser las más idóneas, los abogados conciliadores o conciliadores sin ser abogados, porque pueden ser en materia de educación, de cualquier otro tipo de profesión. Los conciliadores tienen que tener simplemente un criterio de conciencia, ser imparcial y poder lograr bajar la animosidad de las partes para lograr este entendimiento, este acuerdo.